Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Imagínense, ya nos encontramos en abril, imagínense, en abril, el cuarto mes del 2022, gracias a Dios. Y seguimos basando, vean, nuestros mensajes en nuestras lecturas semanales. Y el día de hoy les voy a enviar las lecturas semanales del mes de abril. Entonces, si a alguien no le llega, pues ahí me textea, ¿no? Para entonces enviarles las lecturas. Acuérdense que estamos leyendo la Biblia todo el año. Entonces, por semana estamos leyendo 23 capítulos a la semana. Y basados a esos capítulos que leemos es de que estamos haciendo entonces los mensajes y las lecciones bíblicas. Ahora, el día de hoy, veremos un personaje que casi se puede decir que es como la encarnación del diablo. Y es que lo digo por su manera de maquinar y engañar y seducir con tal de conseguir lograr, ¿verdad?, su meta malévola. Estamos hablando de Absalón, el hijo del rey David, por lo que el mensaje de hoy se titula Las maquinaciones de Absalón. Las maquinaciones de Absalón. Entonces, si pueden acompañarme, les quería mencionar cómo la palabra maquinación en la versión Reina Valera 1960 se llega a usar, ¿verdad?, para describir lo que hace el diablo. Ahí sí pueden ir conmigo a 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. 2 Corintios capítulo 2 versículo 11. Yo creo que cuando ustedes escucharon el título del mensaje, las maquinaciones de Absalón, pues tal vez se acordaron de este otro versículo, ¿no?, que habla acerca del diablo. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué dice?, sus maquinaciones. Ahora, este mismo versículo, pero en la Nueva Versión Internacional, lo dice de esta manera: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Aquí le ponen artimañas. O ese mismo versículo, pero en la Nueva Biblia Viva, lo dice de esta manera: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Sus malas intenciones, vea. Y Absalón, vea, siendo una figura, un tipo, una representación del diablo, es por eso que le pusimos el título Las maquinaciones de Absalón. Y con el fin de que nadie se aproveche de nosotros, vea, hoy vamos a ver cómo operaba Absalón, sus maquinaciones, vea, qué es lo que hacía con tal de que su plan macabro, vea, se llevara a cabo. Entonces esto lo digo, vea, porque entonces todos nosotros en nuestras vidas nos vamos a encontrar lamentablemente con personas malévolas, nos vamos a encontrar con personas con malas intenciones. Y podemos ver que, como dice la palabra de Dios, vea, son como ovejas, son como lobos vestidos de ovejas. Entonces ahorita vamos a ver el clásico ejemplo con este Absalón. Entonces primero vamos a adelantarnos en decirles cuál era su meta. Entonces, antes de describir qué es lo que hizo para alcanzar esa meta, vamos a decirle cuál es su meta, cuál era su mala intención, y venía siendo esta: usurpar el trono del rey David. Usurpar el trono del rey David, usurpar el trono de su padre. Y eso nos hace recordar, ¿quién quiso usurpar el trono del Padre Celestial? ¿Quién quiso usurpar el trono del Padre Celestial? El diablo, ¿se acuerdan? Satanás, la serpiente antigua, ¿verdad?, que en el Apocalipsis también se describe como el dragón. Ahora, si vamos a Isaías 14 para ver, ¿verdad?, cómo él quería usurpar, el diablo quería usurpar el trono de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Dice así, Isaías 14, versículo 12 al 15. Fíjense cómo dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Se acuerdan que una de las maneras en que se le llama al diablo es Lucifer, verdad? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré, ¿qué dice ahí?, mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante
al Altísimo, si se fijan, o sea, qué cosas. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y le voy a pedir a un hermano si me puede dar ¿cómo se llama? Uno de esos frasquitos de agua que hay allá afuera. Gracias, hermano Vicente, porque de repente como que me está raspando. Ahora, fíjense, podemos ver cómo ahí el diablo quiso usurpar el trono del Padre Celestial, ¿no? Del Altísimo. Ahora vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 14. 2 de Samuel, capítulo 14, versículos 25 y 26. Ya hablando de Absalón, hablando de Absalón. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 25 y 26. Ya está, me estaba llorando el ojo. Gracias, hermano. Entonces, 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 25 y 26, fíjense, hablando de Absalón, fíjense. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Fíjense, entonces lo alababan porque era bien hermoso, bien guapo, ¿no? Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Bueno, obviamente pues no existían fotos en aquel entonces, ¿verdad? Entonces no podemos saber cómo, pero imagínense a alguien que para usted consideraría así perfecto, vean, de punta a punta, dice, sin ningún defecto, y todo el mundo lo alababa. Versículo 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, dice, pues le causaba molestia, pues qué bueno que le causaba molestia, pero hasta una vez al año, pues como, ¿qué pasó, verdad? Dice, y por eso se lo cortaba, dice, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, un montón de cabello, ¿verdad? Entonces uno puede, ahora esto del versículo 26 lo menciono porque después uno puede ver que como su mismo cabello, por decirlo así, lo traiciona, ¿verdad? En la cual quedó enredado, ¿verdad? Donde después lo mataron a él. Pero como dice el versículo 25, todo el mundo lo alababa, dice, ay, qué perfecto, qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esas personas que de repente se les alaba mucho? Vea, como nadie lo alaba a uno, pues uno tiene que estar en el espejo. Si uno no se echa porras, nadie le echa porras. Pero imagínese, vea, que entonces todo el mundo alabándole, qué hermoso, qué bello, qué... Pues de repente la persona se la cree. Entonces fíjense, hablando ahora del diablo. Fíjense lo que dice Ezequiel 28, 13 al 17. Ya hablando del diablo. Ezequiel 28, 13 al 17. Ezequiel 28, 13 al 17. Dice así, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Versículo 15. Perfecto, eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Hasta, ¿qué dice ahí? Que se halló en ti maldad. Entonces, ¿qué cosas? No, al principio el diablo era una criatura hermosa, un ángel de Dios, pero se puso en contra de Dios. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector. Imagínense, había sido creado, pero para que fuera un querubín protector, y traicionó a Dios. Versículo 17, ¿qué dice? Se enalteció tu corazón. ¿Por qué dice ahí? A causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces uno puede ver, o sea, cómo él se la creyó por su hermosura, por su esplendor. Se le olvidó que quién fue el que lo había hecho así. Era Dios. Pero lamentablemente entonces se enorgulleció, se ensoberbeció. Entonces uno puede ver que lamentablemente entonces él, ya por su propio pecado, entonces cayó, ¿verdad? Pero él, entonces uno puede ver la semejanza, ¿no? Con Absalón, ¿verdad? Que era, o sea, era muy alabado por todos, ¿verdad? Por su hermosura. Ahora vamos a ir a segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 6. Y aquí vamos entonces ahora a ver, ya después de que mencionamos que como lo que él quería era usurpar el trono de David, su padre, vamos a ver entonces cómo fue sus maquinaciones. Ahí en 2 de Samuel capítulo 15, 1 al 6. 2 de Samuel 15, 1 al 6. Aconteció pues después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Ahí empezamos a ver su presunción, ¿verdad? Él así, bien acá, bien elegante, delante de todos, ¿verdad? Y con 50 de hombres así delante de él, así, ¿verdad? Versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, o sea, problemas, y venía al rey a juicio, se tenían problemas y venían entonces a David, ya, pues para que él juzgara, vea, quién tiene la razón y la sentencia y todo eso. Entonces él se ponía ahí antes de que llegaran al rey David, y dice, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces imagínense, él comienza a hacerse como el amigo de uno, vea. Oye, ¿de dónde eres? Ah, pues yo soy de fulanito. Ah, sí, todo así, muy acá, vea. ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, ¿verdad? Porque entonces ya le decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Para qué vienes? Más, dice, tus palabras son buenas y justas. No, sí, mira, yo estoy contigo, ¿verdad? Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Oh, o sea, echando chismes y chambres y mentiras acerca del rey. O sea, no, pues pierdes tu tiempo, ir allá, ya ni te escucha. Yo sí, ¿verdad? Él no, yo sí. Versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocio que yo les haría justicia? O sea, echando, ¿cuánto pasa no eso en los trabajos, no? Cuando de repente alguien quiere el puesto de otro o algo así, ¿verdad? Y dicen, ah, hombre, ¿para qué vas allá a su oficina? Él ni te hace caso. No, hombre, si a mí me pusieran en ese puesto. Y así, o sea, la maldad, ¿no? Versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, dice que él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¡Ay! Bien, bien político, ¿no? O sea, sí, ustedes han visto eso, ¿no? Cuando quieren quedar bien y todos, y unos, ¡ay! No, no, y así como muy humilde, mostrándose muy humilde, y carga a los bebitos unos, ¿verdad? Y los besan, y vente para acá, y así, haciéndose bien cuate, ¿no? De a tiro, extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¿Verdad? Versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey, o sea, David, a juicio. O sea, él antes metía su cuchara, diciendo todo eso, puras pestes de David y diciéndose puras cosas buenas. Ay, si a mí me pusieran. Y lo dice, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Se vean? Así robaba el corazón. Y así empezó a hacer, o sea, una maldad. Entonces, ¿qué dice? Fíjense, hablando de eso, y del diablo, de cómo él opera. O sea, él no se muestra así como es él, sino que es todo una máscara. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 11, 13 al 15?
Segunda de Corintios 11, 13 al 15, dice así: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ella está hablando en contra de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristianos. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estoy leyendo 2 Corintios 11, acabo de leer el versículo 14. El mismo Satanás que dice ahí, se disfraza como ángel de luz. O sea, siempre se va a disfrazar como que lo que él quiere es tu bien. Lo que él quiere es que tú disfrutes, ¿verdad? Lo que él quiere es que tú seas feliz de ahí todo eso. Y en realidad su destino es la muerte, ¿verdad? Es puro engaño, pura labia. Dice el versículo 15 aquí, 2 Corintios 11, 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ustedes fijan, como todo lo bueno es puro disfraz, y al final de cuentas Dios no se va a andar juzgando a las personas según el disfraz que pusieron. Dios va a juzgar según sus obras, o sea, sus obras verdaderas, no ese disfraz. Entonces uno puede ver cómo el diablo también se hace ver así como muy bueno y todo, y nada. Ahora, hablando otra vez de esos falsos, Judas tiene un solo capítulo, el libro de Judas. Judas es el que está antes de Apocalipsis. Entonces Judas, el versículo 16 dice así, Judas es un solo capítulo, el versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca, ¿qué dice? Habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjense, lamentablemente muchos son así. Y lamentablemente, como obviamente cuando la menciona aquí en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca de falsos cristos y falsos profetas y falsos apóstoles y todo eso, lo está diciendo, ¿por qué? Porque también se meten en las iglesias y hacen ese tipo de cosas. Pero como ustedes saben, tanto puede pasar en la iglesia como pasa muchas veces en el mundo, que vea que siempre personas que se muestran de una manera, pero ¿para qué realmente es? Dice aquí, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, mucho cuidado con esos aduladores, mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, muy importante, aquí lo menciona. Ahora, también segunda de Pedro, que ahí está cerquita de Judas, segunda de Pedro 2:3 menciona algo semejante. Segunda de Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, que dice, fingidas. Sobre los tales, sobre esos falsos maestros, dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Al final de cuentas, Dios sabe quiénes son y los va a juzgar. Como dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y sí, lamentablemente, ¿verdad? Los que andan nada más andan pidiendo dinero, pidiendo diezmos, pidiendo fees, pidiendo aquello, ¿verdad? Y parece que siempre cada culto es de dinero y todo eso. Y es lamentablemente escuchar todo ese tipo de cosas, pero todo está aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? La advertencia, ¿verdad? Contra esas personas, ¿verdad? Muy importante. Ahora, ¿qué dice Juan 10:10? Juan 10:10, el contraste de esos ladrones, ¿verdad? Que hacen mercadería de las personas, ¿verdad? Con tal de sacarle provecho, y el contraste entre eso y Jesús. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Entonces Jesús mismo se contrasta con eso. El ladrón, ¿verdad? No viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué decía el ladrón? ¿Y se acuerdan qué era lo que hacía Absalón? Ahí en el último versículo que vimos de Samuel, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Era un ladrón, ¿verdad? Entonces uno puede ver eso es lo que hacía Absalón. Entonces, continuando ahí en 2 de Samuel, leamos lo que sigue. 2 de Samuel capítulo 15, 7 al 15. 2 de Samuel 15, 7 al 15. Dice así, continuando ahí el pasaje de Absalón. Dice: al cabo de 4 años, o sea, imagínense, por 4 años estuvo haciendo eso.
De que, ay, ¿para qué vienes al rey? Ay, no te va a hacer caso. Ay, si me hicieran rey. Ay, levántate. Mua, 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 y todo, y así por 4 años. Entonces, así son unas personas las que son, pero bien así meticulosas. Se pueden tardar hasta años con tal de cumplir su maléfico plan. Y así lo hizo él por 4 años. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, pura falsa, ¿no? Dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Puras mentiras, pero muy acá de así engañando al rey David. Versículo 9. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón, ¿qué es lo que tenían que decir? Absalón reina en Hebrón. O sea, que ya me digan que yo soy rey. ¿Qué cosas? Absalón reina en Hebrón. Quiere que todo el mundo diga eso. Versículo 11, o sea, luego usurpar, pum, el trono. Versículo 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. O sea, aparte de que ya les dijo un montón que van a decir esto, a otros él había invitado. Seguro que eran personas importantes, pero que ni sabían nada de lo que estaba pasando. Versículo de así pasa a veces, de repente se gana uno y otros, los malos, y a otros los agarra de relleno, pues ni modo, para que digan, bueno, pues ni modo, pues ya estamos en medio de esto, pues ¿qué le hacemos? ¿Verdad? Entonces es muy importante no caer en eso. Versículo 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, dice Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en el Jerusalén, levantaos y huyamos. O sea, supo luego lo peligroso. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Qué cosas, no, o sea, él luego lo huyamos, y no pensó tanto por él, sino por la ciudad, ya, por los suyos, ya, por sus ovejas, ¿verdad? Que no se habían dejado engañar. Vamos, ¿verdad? Y no va a decir que hiera la ciudad a filo de espada. Versículo 15. Y los siervos del rey David, dijeron al rey, he aquí, me gusta mucho la respuesta de ellos, fíjense, cuando él ya les dice, huyamos, ¿verdad? No va a ser que nos alcance y nos mate. Porque, hermanos, sí les quiero decir, o sea, qué tan horrible era el plan de Absalón, que no nada más era usurpar el trono de David, sino matarlo. Entonces dice aquí los siervos, he aquí, me gusta la respuesta de ellos, ¿verdad? He aquí tus siervos, ¿verdad? Le dicen a David, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el Rey decida, ¿verdad? Nosotros vamos a seguirte a ti, ¿verdad? Sin condiciones, ¿verdad? Estamos dispuestos, somos sus siervos. Qué bonito, ¿verdad? Así, ¿verdad? Ustedes saben cómo en la palabra de Dios, ¿verdad? Se menciona cómo la profecía acerca de lo que Jesús iba a hacer en la cruz se da desde Génesis, ¿se acuerdan? Cuando le decía a la mujer, ¿verdad? Tu simiente, ¿verdad? Herirá, ¿verdad? A la serpiente en la cabeza, ¿verdad? Pero la serpiente le herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, hablando de la profecía de Jesús, ¿verdad? De que cómo él iba a dar su vida en la cruz, y era como si en ese caso pues hubiera sido la serpiente hiriéndole en el calcañar, pero Jesús dándole en la cabeza a la serpiente,
Con que realmente una muerte para redimir nuestros pecados y resucitar, ¿verdad? Para nuestra justificación. Ahí le dio en la cabeza. Entonces imagínense, podemos decir, como en el caso de este Satanás, quería que destruir, ¿verdad? ¿A quién? Al que realmente es el heredero del trono, ¿verdad? Que viene siendo Jesús, ¿verdad? Jesús que es ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces podemos ver, o sea, por qué dicen que Absalón es como un tipo del diablo, porque haz de cuenta las mismas cosas, las mismas maquinaciones y todo. Ahora, continuando ahí en 2 Samuel 18, 2 Samuel 18, si pueden ir conmigo, ¿cómo acabó Absalón? 2 Samuel 18, versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, era cuando estaba ya la guerra. Al final de cuentas, había uno, ¿verdad? Un profeta, uno que los guiaba a los reyes, que él dijo atinadamente lo que había que hacer, que era inmediatamente ir tras David y matarlo. Y según esto sí se hubiera pasado, si hubieran seguido su plan. Pero David le había dejado a otro encargado, un siervo de él, mira, tú quédate en Jerusalén y fastidia, en otras palabras, tú aconseja otra cosa y para que no le hagan caso al otro. Y el otro, vea, como no le hicieron caso, porque hace cuenta que le hacían caso como si fuera Dios, ese otro. Que cuando dijo el consejo, que era un consejo acertado, y no le hicieron caso, ¿saben qué fue lo que hizo él? Fue y se acomodó todas las cosas, ordenó su casa y se ahorcó. O sea, era tanto así que, ¿cómo es posible? No me van a escuchar a mí, yo sé que lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Y no aguantó el hecho de que rechazaran su consejo, que él mismo se ahorcó. Y el otro consejero era que adrede dijo, no, mira, mejor haz esto y esto y aquello. Entonces se fueron con ese plan. Y entonces ya después, al siguiente día fue que entonces hizo la lucha. Pero en esa lucha iban perdiendo los malos, ¿verdad? Contra los buenos. Entonces dice aquí el versículo 9, segundo de Samuel 18:9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y ¿qué dice? Se le enredó la cabeza en la encina. Creo que no fue el tiempo cuando se había rapado la cabeza, era cuando todavía lo tenía así grandotote antes de que se lo rapara una vez al año. Imagínense. ¡Wow! Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Imagínense, estaba con el mulo y lo agarró y se fue el mulo, ¿verdad? Y el mulo en que iba pasó delante, ¿verdad? Él ni se detuvo, ¿verdad? Y él, imagínense, de sus greñas así. Y dice versículo 14. Voy a brincarme al 14 de una vez, que es lo que pasa al final con él. Versículo 14 y 15. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, ¡pum!, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle, ¿verdad? Y es la cosa, hermanos, todas esas personas que el día de hoy engañan, usurpan y hacen cosas malas, ¿verdad?, pecados, van a terminar en muerte, ¿verdad? Van a terminar en muerte. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y más adelante en el versículo 14 y 15, Apocalipsis 20, 14 y 15, ya hablando de todos aquellos que siguen al diablo en vez de obedecer a Jesús, dice el versículo 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces nosotros queremos estar inscritos en el libro de la vida. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, Juan 1, 11 y 12, dice, hablando de Jesús, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque ¿qué pasó? Vea, lo crucificaron a Jesús, vea. A lo suyo vino, o sea, a su pueblo, al pueblo de Dios en aquel entonces, los israelitas, vea, y no lo recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, ¿verdad? Entonces todo era el plan de Dios, ¿verdad? Que al final de cuentas Jesús muriera por nosotros, para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, una entrada al cielo por medio de Él, ¿verdad?, por medio de su sangre carmesí. Y por eso, para terminar, quiero mencionar Hechos 2, 36 al 42. Entonces el plan es de que sí, o sea, que lo rechazaran, lo crucificaran, para que entonces Él muriera por todos nosotros y así podría llevarnos a Dios para todos aquellos que creen en Él y le obedecen. Entonces es la oportunidad que entonces damos también para el día de hoy, ¿verdad? Si una persona aquí no ha recibido a Cristo, es decir, como dice aquí, que significa creer en Él y obedecerlo, hoy es el día. Entonces en Hechos 2, 36 al 42, fíjense, parte de esas personas que lo habían crucificado a Jesús, entonces el apóstol Pedro les dijo: bien, a vosotros los crucificasteis y Dios lo ha resucitado. Entonces fíjense, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vea. Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, como nosotros, ¿verdad? Dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, en el momento en que se le predica a usted el Evangelio, usted ha sido llamado por Dios. El hecho de que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según como dice 1 Corintios 15. Ese es el Evangelio de nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Como dijo ahí el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿se acuerdan como cuando ahí en Juan vimos de Juan capítulo 1, vea que los que le recibieron pueden ser hechos hijos de Dios? Dice aquí: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y con esto terminamos, ¿verdad? Entonces vemos las maquinaciones de Absalón, lo vemos porque la semana pasada fue lo que estuvimos leyendo en nuestras Biblias, y ver cómo se asemeja bastante a lo del diablo, y ver cómo en el caso lamentablemente en el mundo hay mucho de eso. Tenemos que protegernos, cuidarnos de ellos. Y también, como dicen en el Nuevo Testamento, también puede pasar, ¿verdad?, que en las iglesias de repente haya lobos rapaces vestidos de oveja. Entonces Jesús dijo: vea, por sus frutos los conoceréis. O sea, no por ese disfraz, sino por las obras que realmente están haciendo ellos. Bueno, pues gracias, Dios los bendiga. Y si hay una persona, ¿verdad?, que quiere entonces el día de hoy bautizarse, puede decirlo cuando el hermano que va a traer el himno de invitación se lo diga. Gracias y Dios lo bendiga.